Buenos días a todos. Y para mí es un honor, desde luego, poder presentar a la ponente que tenemos ahora mismo acompañándome en la mesa. Va a tratar en profundidad la ideología de género y el derecho a la vida. Para eso contamos con nuestra acompañante en la mesa, Ángela Aparici Miralles. Es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra y catedrática de Bioética de la Universidad de Istmo en Guatemala. Ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha sido directora del Instituto de Derechos Humanos y del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra. Ha ocupado cargos importantes en algunas organizaciones internacionales como la UNESCO. Ha impartido cientos de conferencias en distintas universidades a nivel nacional e internacional y es autora de decenas, más de 150 artículos y capítulos de libros y revistas de alto impacto en el campo en el que ella es súper competente. Así que, sin más, les presento a Ángela Aparici Miralles y le doy la palabra. Media horita. Sí, muchas gracias por la presentación. La verdad es que lo que más me va a costar realmente es ceñirme a la media hora, porque como os podéis imaginar, el tema del género en este momento es complejísimo. Y si a eso unimos la cuestión del derecho a la vida, pues ya prácticamente me meto, ¿no?, en un intento no imposible, pero sí muy difícil del que salir airosa. Yo, no obstante, aunque tengo tan poquito tiempo, quiero agradecer a Provida la invitación a participar en este congreso y también felicitar en general a todos los que trabajáis y de manera muy especial a Alicia. Mi admiración va dirigida a todos vosotros. Creo que estáis trabajando realmente en uno de los temas que en estos momentos representa la mayor, para mí quizá, la mayor lacra y barbarie de nuestra humanidad. Y lo que más llama la atención es que esto socialmente no se percibe. Es decir, se ve más bien como lo contrario, es decir, algo, el aborto, algo positivo, derecho a la vida, irrelevante, ¿no? Y en ese sentido, pues no quiero dejar de animaros y, como decía, mostraros mi admiración. Bueno, pues ya centrándome con el poco tiempo que me queda, quería decir, en primer lugar, que bueno, pues el tema del género, como todos sabemos, se ha extendido a todos los ámbitos. La palabra género ha sustituido progresivamente al término sexo y muchas veces no sabemos muy bien qué hay detrás del término género. En realidad no hay una sola concepción del género, es decir, hay muchas concepciones o muchas teorías del género y no todas son rechazables, ¿no? Por eso en el esquema que muestro, que es lo que voy a intentar seguir, veréis que en primer lugar me refiero, digo, a ver, lo que pasa es que no lo veo muy bien, casi me voy a venir aquí porque si no desde aquí no veo el... Bueno, hablo en primer lugar de una visión realista del género, la complementariedad entre sexo y género. Bueno, es una visión que yo considero que es aceptable. Sin embargo, tenemos otra visión, entre muchas otras, que radicaliza completamente el género. Y aquí situamos lo que comúnmente se denomina ideología de género, también posfeminismo de género, generismo, o sea, en distintos términos. Luego hablaría de rasgos generales, ideología de género y derechos humanos, y aquí me centraría en la cuestión que nos ocupa, negación del derecho a la vida. Y luego, pues para acabar, si me da tiempo, me referiría a algunas claves para dar una respuesta, bueno, jurídica, yo diría también antropológica, a la ideología de género, el modelo de la igualdad en la diferencia o de la complementariedad varón-mujer. Yo este último epígrafe siempre lo destaco porque creo que no nos podemos quedar en un discurso negativo. Es decir, no podemos decir, bueno, es que esto del género es el horror, no, sino que se trata
de elaborar una respuesta acorde con las circunstancias de nuestro tiempo. Es decir, no podemos volver al pasado, heredar fórmulas que quizá, bueno, en otro momento fueron buenas, pero en la actualidad pues ya no responden a la problemática actual. Y, como decía, dar esa respuesta, ¿no?, en positivo, una respuesta realista que dé solución a los problemas más importantes de nuestro tiempo. Bueno, ahora me he dejado aquí el bueno, entonces tenemos en primer lugar noción de género, noción realista, la complementariedad entre sexo y género. Ya todos sabemos que con el término sexo se denominan las diferencias biológicas entre varón y mujer. Pero progresivamente, decía al principio, el sexo se ha sustituido por el género. Inicialmente, ¿qué se quería transmitir con esta sustitución o con esta introducción? Pues algo muy legítimo, y es que en las funciones y los roles que desempeña en la sociedad, el ser humano no está determinado por la biología, ya que en estos roles, en estas funciones, tienen también un papel importante la cultura y la libertad. O sea, la realidad es que lo que se ha denominado modelo patriarcal, o para que nos entendamos, el modelo machista, cae en un error fundamental, y es entender que la biología determina las funciones que una persona debe desempeñar en la sociedad. Es decir, que si tú naces varón, socialmente tienes que desempeñar estas funciones. Y si tú naces mujer, pues exactamente lo mismo. En la modernidad, esta relación automática se radicalizó, de tal manera que, bueno, pues todos sabemos que pues a la mujer se le negó en muchas ocasiones la posibilidad de formarse, de estudiar en las universidades, negación de derechos, etc. Entonces, inicialmente, lo que se quiso decir es que la biología no determina la función social, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? Bueno, de esa manera, digo, bueno, con la introducción del término género, se quiso poner de manifiesto que era injusto asignar por parte de la sociedad, del derecho, a cada sexo funciones y roles sociales predeterminados y fijos, basándose exclusivamente en el dato biológico de haber nacido varón y mujer. ¿Por qué es injusto? Porque la persona es mucho más que la biología. O sea, la biología tiene un papel importantísimo. El nacer varón y mujer determina, por ejemplo, pues un tipo de relaciones sociales, un tipo de actividades. Por ejemplo, si naces mujer, solamente tú puedes ser madre. Pero también hay otros ámbitos que no están exclusivamente determinados por la biología. Por lo tanto, podríamos decir que cuando hablamos de sexo nos situamos en el orden del ser, mientras que cuando nos referimos al género estamos en el orden del hacer, las funciones, ¿no? Sin embargo, esta concepción del género, que yo considero realista, ¿no? Y bueno, aquí podríamos profundizar muchísimo más, en las últimas décadas se ha radicalizado. Entonces, hemos llegado a lo que, bueno, pues como ya hemos dicho, algunos denominan ideología de género, posfeminismo de género, generismo, ¿no? ¿Cuál es la característica más importante? La separación total entre el sexo, la biología, y el género, lo cultural. En la concepción anterior hemos visto que sexo y género se complementan, ¿no? Y en un desarrollo equilibrado, la persona va integrando todos esos elementos. Sin embargo, aquí se desgarran. He recogido una cita de una autora mexicana, Marta Lamas, que dice: masculino y femenino son categorías inventadas por los seres humanos. Lo que realmente importa es el género, considerado como un dato dependiente de la cultura y de la autonomía individual. O sea, la biología
resulta absolutamente irrelevante. Se presupone que el sujeto, con independencia de su sexo, nace neutro y es la sociedad, la educación y la libertad los que conforman su identidad. Estas ideas, que pueden parecer un poco, podemos decir, ficticias o chocantes, pues bueno, han tenido ya su reflejo clarísimo en el derecho. Y aquí recojo la imagen del pasaporte de una persona australiana que ha visto reconocido un sexo no especificado, es decir, neutro. O sea, que estas teorías no son ficciones, ¿no?, elaboradas en cátedras universitarias, sino que ya están plasmadas clarísimamente en el derecho. Si el sexo es irrelevante, es un dato que no tiene ninguna importancia y lo único a considerar es el género que es elegible, son conceptos independientes, por lo tanto, los géneros propuestos y elegibles serían, entre otros, porque esta lista es abierta, como sabemos, heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual lésbico, transexual femenino, transexual masculino, bisexual, polisexual. Últimamente se habla de añadir, por ejemplo, la pedofilia. Se está trabajando para que se considere otro género, zoofilia. Es decir, es un ámbito totalmente libre, ¿no?, de cualquier presupuesto objetivo. Aquí tenemos, que yo creo que ya es el texto que se ha citado, un fragmento de una de las autoras más destacadas de estos planteamientos, que Judith Butler, en su obra Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, que ella, bueno, dice, al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, varón y masculino podrían significar tanto cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Pero ella va más allá. O sea, ella lo que está diciendo es que el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. O sea, para ella, que se mueve en lo que se llama la queer theory, no sé si le suena, ella dice que hay que superar incluso el posfeminismo de género. O sea, para ella no hay nada estable, es decir, ni tan siquiera el género es estable. Si yo digo, yo soy polisexual o bisexual, bueno, yo soy polisexual hoy, pero mañana puedo ser transexual masculino. Quiero decir que ella habla, perdón, voy a coger el reloj para no pasarme del tiempo. Ella habla de un género nómada, cambiante, dependiente absolutamente de la subjetividad, del sentimiento, o sea, que da como un paso más allá. O sea, la realidad es que esta persona en este momento tiene un reconocimiento impresionante. O sea, que esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, se han hecho muchas tesis doctorales sobre su pensamiento. Es un referente, o sea, en cualquier conferencia sobre feminismo es archiconocida. O sea, esto no son, como digo, cuestiones como muy apartadas de la realidad o con un ámbito de aplicación muy limitado. Rasgos generales. Bueno, yo diría, yo aquí he recogido la foto de Simone de Beauvoir porque para muchos, o sea, en lo que se llama ideología de género, hay una confluencia enorme de muchas aportaciones, muchas perspectivas provenientes de diferentes filosofías. Por ejemplo, de todos es conocido la influencia que tuvo el existencialismo en Simone de Beauvoir a través de Sartre. Yo aquí no voy a entrar, solamente voy a decir que para mí Simone de Beauvoir es una de las grandes precursoras. Y en concreto su frase clave, la mujer no nace, se hace. Pues
aquí, como pueden ver, ya está todo dicho, ¿no? O sea, no se nace mujer, no se nace hombre. Llega uno a serlo, si quiere, claro, ¿no? Bueno, primera característica, ya le he señalado, separación sexo-género, o más bien anulación del sexo en favor del género. Y por lo tanto, se pretende eliminar cualquier rasgo de masculinidad o feminidad que se considera artificialmente impuesto por la cultura, la historia, la política, el derecho. Es decir, a mí todos estos sistemas me están imponiendo un modo de actuar que no está justificado. Entonces, se piensa que estos rasgos de masculinidad o feminidad se basan precisamente en las diferencias biológicas. Es decir, si uno nace varón, tiene que hacer esto, si uno nace mujer, tiene que hacer lo otro. Por lo tanto, los mayores esfuerzos de este pensamiento se dirigen a privar de cualquier relevancia o cualquier importancia a las diferencias impuestas por la naturaleza. ¿Cuál es la principal diferencia, entre comillas? Ellos hablan de que la naturaleza coarta la libertad. ¿Cuál es la principal diferencia biológica entre varón y mujer? La capacidad de ser madre. Por eso se entiende perfectamente que una de las dianas contra las que va este pensamiento es precisamente contra el derecho a la vida. Porque el traer un hijo al mundo es lo que diferencia al varón y mujer. Y si tenemos que eliminar cualquier diferencia biológica, porque ellas entienden que es un error, claro, que la diferencia necesariamente implica inferioridad, subordinación. Si yo soy diferente, si la mujer se admite que la mujer es diferente, eso significa que es inferior y está subordinada al varón. Esto es un disparate, porque el que yo sea diferente no significa que sea inferior, ¿no? Bueno, esto es la falacia en la que han caído, por ejemplo, la misma, ¿no? De las discriminaciones raciales. Diferencia igual a inferioridad. Bueno, esta es la falacia de la que ellos parten y, por lo tanto, como digo, si la principal diferencia tiene origen biológico, pues los esfuerzos mayores hay que dirigirlos a privar de cualquier importancia, ¿no? Anular esta diferencia. ¿Cómo la vamos a anular? Pues intentando luchar por un aborto libre, sin ningún tipo de trabas. Porque si el varón no tiene la capacidad de quedarse embarazado, el que la mujer tenga esa diferencia, eso es una esclavitud. Bueno, absoluta igualdad, que es igualitarismo, tanto en el ámbito social como en el jurídico, ¿no? Bueno, pues un poco lo que venimos diciendo, se rechaza cualquier diferencia y se ignora la realidad, porque la realidad es que la diferencia varón-mujer impregna cada una de nuestras células. Esta es la realidad. Y esta diferencia, que tiene su base cromosómica, a su vez tiene unas consecuencias a nivel hormonal, como todos sabemos, e incluso los últimos descubrimientos científicos lo que ponen de manifiesto es que eso, en general, también se traduce a nivel cerebral, a nivel neurológico. Y por eso se habla de cerebro de varón, cerebro de mujer, sin establecer compartimentos estancos. Pero eso, las diferencias no significan ni superioridad ni inferioridad, sino al contrario, la diferencia siempre es riqueza, ¿no? Aportación. Bueno, se presenta el matrimonio y la maternidad como los instrumentos mediante los cuales el varón
ha dominado históricamente a la mujer. Es decir, el matrimonio heterosexual y la capacidad de embarazar a las mujeres ha sido el medio a través del cual los varones en los sistemas patriarcales han conseguido tener dominada a la mujer, ¿no? Incluso hay autoras que hablan de que todo embarazo implica una violación. O sea, bueno, en fin. Y por lo tanto se defiende los supuestos nuevos derechos sexuales y reproductivos. Aquí pues ya tenemos claro esto cómo influye. El aborto es el derecho básico. O sea, resulta llamativo el contraste, no me quiero extender, el contraste entre lo que la mayoría de las mujeres desearía en su vida. Es decir, uno hace sociológicamente hace un estudio y se encuentra con que la mayoría de las mujeres, a la hora de pedir, ¿qué dirían? Pues que se me facilitara la posibilidad de compaginar mi vida profesional, mis inquietudes, mis intereses, con la maternidad. O sea, es que no, la mayoría, no, su objetivo no es eliminar la maternidad, al contrario, poderla integrar armónicamente en su vida. De ahí que se ve claramente que estos movimientos, bueno, pues eso se llama posfeminismo, se han apartado de las demandas, podemos decir, ordinarias de las mujeres, ¿no? De la calle, ¿no? De todas las mujeres, porque lo que hacen es centrar su objetivo en conseguir el aborto como el derecho básico, fundamental. Y como todos sabemos, la llamada salud reproductiva consiste fundamentalmente en la posibilidad, no es salud reproductiva, simplemente es una demanda por conseguir acceder a cualquier medio que les permita no reproducirse. En definitiva, el embarazo se entiende como un factor de discriminación de la mujer frente al varón, ¿no? Incluso se llega a entender como una enfermedad. Y esto en la ley española del 2010, si uno lee despacio el preámbulo, se da cuenta que en realidad se está viendo el embarazo prácticamente como si fuera una enfermedad, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí los derechos de salud sexual y reproductiva, derecho a aborto libre y gratuito, esterilización. Pero por otro lado, llamativamente, también se demanda la posibilidad de recurrir a la fecundación in vitro sin límites, los vientres de alquiler, en el caso, ¿no?, de parejas homosexuales, varones, el tema de la píldora al día siguiente, que en España, bueno, y en muchísimos países es sangrante, ¿no? Es realmente un tema de salud pública, ¿no?, de cómo se están consumiendo por menores, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, vamos, sin receta, etcétera. Bueno. Otro rasgo, como hemos dicho, deslegitimación del concepto tradicional de familia y propuestas de modelos familiares alternativos, denuncia y superación de la heteronormatividad. Y aquí no nos podemos engañar, ¿no? Cuando se pedía la equiparación entre uniones heterosexuales y homosexuales, en realidad no se estaba buscando tanto una, entre comillas, igualdad, sino que en el fondo uno va leyendo los libros, ¿no?, en los que se exponen todos estos planteamientos y se da cuenta de que en realidad lo que encontramos es un ataque directo al matrimonio heterosexual. Se entiende que es algo que hemos heredado de la tradición judeocristiana y por lo tanto algo a superar. ¿Por qué a superar? Porque, como decía al principio, se piensa que ha sido el mecanismo a través del cual los varones han dominado a las mujeres y por lo tanto hay que vaciarlo de contenido, que es lo que se ha conseguido, ¿no? Es decir, ¿qué es? En este momento, si nos preguntáramos ¿qué es el matrimonio o qué requisito es necesario para hablar de matrimonio? ¿Que haya varón y mujer? No. ¿Que haya hijos? No. ¿Que haya permanencia en el tiempo? No. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Entonces, o sea, lo que se ha conseguido en realidad es
vaciar de contenido el matrimonio. Es decir, ¿qué es? No es nada. Y bueno, también todos sabemos que la educación es el mecanismo a través del cual todas estas ideas pueden adquirir mayor fuerza. Por lo tanto, se intensifica la intervención del poder público a través de la educación. Bueno, y el derecho, lógicamente, también. El derecho también es un mecanismo de educación, porque de alguna manera las leyes nos van, aunque no seamos del todo conscientes de ello, nos van como mostrando un camino que supuestamente es lo que debemos de ir siguiendo y cumpliendo, ¿no? Bueno, y luego está todo el tema de la supuesta normalización de la actividad sexual de niños y adolescentes. Esto ya es terrorífico, ¿no? Yo aquí he recogido unas imágenes de un libro para niños, yo creo que eran de 11 años, clases de educación para la ciudadanía, todos sabemos qué tipo de clases, en fin. Bueno, todo esto ha tenido reflejo claro en la legislación española. Tristemente, España ha sido un país en el que se ha experimentado, entre comillas, todos estos planteamientos. Bueno, pues todos los rasgos que he ido señalando se han ido recogiendo en diferentes leyes, ¿no? La irrelevancia a todos los niveles del sexo biológico de las personas. Pues tenemos la Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho contra el matrimonio, lo que llamamos del matrimonio homosexual, la Ley de técnicas de reproducción humana asistida, una modificación que permite, en el caso de que dos lesbianas hayan contraído matrimonio, directamente la pareja lesbiana puede ser progenitora sin necesidad de recurrir al mecanismo de la adopción, como era antes. Como saben, ya no se habla de padre y madre, sino de progenitor A, progenitor B. De esa manera ha desaparecido, o sea, ser varón o mujer ya no es relevante, no tiene importancia. El tema de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, ¿no? En el caso de las situaciones de transexualismo, en España no hace falta ya la operación, sino que directamente uno puede solicitar el cambio en el registro, ¿no? Ángela, por favor, en mi reloj, este reloj es de carreras. 2 minutos. 2 hasta 5 tienes. ¿Hasta 5? Hasta Bueno, 5 va, pues a ver. Bueno, voy a ir pasando las leyes. Bueno, ya hemos visto la Ley de Salud Sexual, Reproductiva, Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que la misma ley dice, que habla del derecho a decidir libremente la maternidad, que en la práctica es un derecho al aborto, etcétera, todo esto, ¿no? Intervención del poder público en tema de educación de los niños, claves. O sea, entonces, que ante esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, nunca perder la esperanza. Porque, como decía Juan Pablo II, la verdad se impone por su propia fuerza. Y si realmente esto es una ideología, no es una teoría equivocada como tantas que se han dado a lo largo de la historia, la verdad al final prevalecerá. El problema es la cantidad de sufrimiento que tenemos que aguantar hasta que esta verdad. Y luego, en lo que a nosotros respecta, pues trabajar en construir una respuesta en positivo. Yo creo que esta respuesta, pues tiene que tener distintos parámetros. Pues ser una respuesta realista, tener en cuenta las aportaciones científicas, tener en cuenta que la identidad sexual humana no caer en los errores anteriores, pues tiene aspectos objetivos y aspectos subjetivos, porque el ser humano no es solo biología. Pues bueno, decía, superar el patriarcado, diferencias en igualdad, el igualitarismo y pues intentar trabajar en lo que se llama el modelo de la complementariedad o modelo de la igualdad en la diferencia.
Bueno, superar la visión antagónica entre espacio público y espacio privado. En la actualidad, por muchas razones, se entiende que la persona se realiza en el ámbito público, es decir, en el trabajo, en el reconocimiento de los éxitos profesionales, económicos, etcétera. Bueno, pues la realidad antropológica es más bien al contrario. O sea, el ámbito en el que la persona realmente se realiza de manera armónica, como todos sabemos, el ecosistema social básico del ser humano es la familia. Y esto es así. No me da tiempo a explicar más. Bueno, aquí tengo un texto de una autora americana que a mí me gusta muchísimo, Yael Beck Epstein, de un libro Public Men, Private Woman in Social and Political Thought, en el que en este texto explica esta idea. Es decir, que el problema no es que la mujer haya estado alejada del mundo público. El problema es que el mundo público haya rechazado, ignorado, despreciado la aportación esencial de la mujer a la humanización de la sociedad. Entonces, el asunto no es convertir a la mujer o que la mujer copie modelos supuestamente varoniles. Yo no me refiero al varón, sino a modelos que socialmente se le han impuesto al varón, sino más bien al contrario. Bueno, necesaria protección y cuidado de la vida humana, ámbito genuino de realización del ser humano. Es decir, no hay sociedad humana viable que no tenga entre sus miembros personas que dediquen sus esfuerzos a cuidar la vulnerabilidad. Y aquí no me refiero solo a niños, sino también a ancianos, enfermos. No hay sociedad humana viable que desprecie esta labor. Bueno, otra cuestión, la vida humana, la dignidad humana, y esto lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, no, aquí no tenemos que irnos más allá, o sea. Bueno, pues todo el tema de situar el resto de relaciones no heterosexuales en ámbitos diferentes. Y ya como conclusión, yo recogí una frase que no es mía, es de Blanca Castilla. Dice, necesidad de construir una sociedad con madre y una familia con padre. Es decir, es muy importante para en este modelo recuperar la figura del padre. Yo, como no tengo tiempo, me referiría solo al modelo de padre, o sea, de San José como modelo de padre, ¿no? San José ha pasado a la historia no como carpintero, sino como padre, ¿no? Entonces, recuperar la importancia de la paternidad. Bueno, y luego también, al mismo tiempo, que la mujer en el ámbito laboral sepa aportar su originalidad, como decía Juan Pablo II, ¿no? Decía, ser persona significa tender a la propia realización, cosa que no puede llevarse a cabo si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Nada más. Creo que... Muchas gracias.